Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Gregory Cadeto, de la asignatura Evaluación Educativa, bajo la tutoría del magíster Héctor González. Soy maestrante de la Universidad Fermín Toro. Hoy conversaremos sobre evaluación pedagógica y cognición del autor Flores Ochoa Rafael. En esta oportunidad se resaltará aspectos del autor sobre evaluación pedagógica y cognición. Uno de los aspectos críticos a mencionar es el valor de la experiencia formativa, haciendo énfasis en el que el docente requiere la confirmación por parte del educando. Definitivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje llega al educando y desde el punto de vista evaluativo, esto es necesario que los docentes tengan que evaluar todos estos procesos de aprendizaje adquiridos por el estudiante. Suele ocurrir por efecto cultural que las evaluaciones pareciera ser más propiciadora de la oportunidad de seguir aprendiendo y suele ser todo lo contrario, catalogada como filtro, como si la idea fundamental no es lograr que se alcancen los objetivos del educando y que a veces en su proceso de enseñanza-aprendizaje esto trae como crítica que el educando no quiera seguir avanzando en su proceso de formación educativa y debería de ser todo lo contrario, que el educando quisiera seguir aprendiendo nuevos aprendizajes para enriquecer su postura profesional. Considero desde el punto de vista crítico como docente y como educando que la parte evaluativa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las evaluaciones pareciera coartar el potencial del educando, cuando durante sus actividades evaluativas no se puede, uno no puede ser espontáneo, es decir, que uno no puede ser libre de expresar armónicamente todos los conocimientos adquiridos, sean teóricos o prácticos, ya que estamos nosotros evaluando ese tipo de actividad. Considero que eso va depende del docente, si me pone límite en el conocimiento en cuanto a la creatividad, entre muchos otros factores. Ahora, desde el punto de vista crítico, evaluativo, formativo, casi siempre las evaluaciones en el nivel cultural venezolano, educativa, están determinadas desde el punto de vista cuantitativo por una nota. Y a veces una nota obtenida por un estudiante no representa netamente el potencial de ese educando en ese momento de evaluación pedagógica de cognición. Otro de los aspectos críticos de la lectura del texto del autor Flores Ochoa Rafael, que algunas experiencias educativas tergiversan el valor del concepto y la educación. Y yo estoy de acuerdo, ya que actualmente laboro en universidades públicas y privadas y puedo observar que hay muchos docentes que están dirigidos a cumplir con una forma o como una función formadora de aprendizaje bajo un programa nacional como normas, leyes y políticas de las universidades, donde el docente simplemente imparte conocimiento en forma de modelo tradicional. Y la idea es promover conocimiento, el arte de aprender y de alguna forma promover y desarrollar pensamiento de los educandos. Esto ocurre en casi todos los niveles educativos. Otro de los aspectos como crítica en el texto es que el conocimiento es infinito, ya que nunca podemos abarcar todo un conocimiento existente. Y esto conduce de una manera implícita como docente. Debe existir de forma colaborativa opiniones, argumentos de evaluación formativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, una de las ideas del texto de Flores Rafael es que la evolución pedagógica y cognición es la parte o los fundamentos, lo que es la conciencia reflexiva, la atención crítica, lo que es la metaconexión, el conflicto cognitivo. Particularmente es comprender cómo el educando no es solo de tener un conocimiento a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino comprender para que se obtenga ese aprendizaje. De ahí es donde converge el aspecto crítico que podemos tener como profesionales o educando en un determinado proceso educativo. ¿Con qué fin y para qué sirve? Cuando nos encontramos una realidad que es totalmente contraria a todos estos procesos cognitivos en los procesos de enseñanza. Esto genera un conflicto colectivo, ya que en la mayoría todo lo que se enseña es contrario a la realidad del proceso. Y hay que tener un equilibrio cognitivo de todo lo que se enseña, ya que es el verdadero sentir de lo que es la educación.
como pensar, cuestionar, si verdaderamente lo que se enseña es una razón, un sentido lógico al realizarlo con la realidad práctica. Otro aspecto crítico que menciona Flores Ochoa en sus libros es la propuesta minimalista de la educación. También él menciona que no se necesita lo que no aprendemos durante un proceso de formación, sino que se aplica. Es decir, no todo lo que se enseña es necesariamente todo. Tiene que ser evaluado. Finalmente, en el texto analizado, quiero rescatar algo que él menciona de Flores Rafael Ochoa, cuando él indica que la realidad definitivamente está separada de una forma que recibe el educando, y desde ahí donde surge la postura de un conflicto cognitivo. Recibir toda una información de la realidad genera incertidumbre, prácticas o evaluativas sobre el conflicto evaluativo cognitivo, ya que su realidad es diferente al campo social de la realidad profesional. Desde ahí surge el punto crítico, y considero desde el punto de vista de lo que he leído y propio, romper esos paradigmas y adaptarlo o ajustarlo a los conocimientos de la realidad del educando para su formación de enseñanza y aprendizaje. Si nosotros nos ponemos a indagar sobre Flores Ochoa Rafael, él menciona el modelo tradicional, donde dice que es académico, que es verbalista, es un modelo donde la autoridad y la disciplina hace al estudiante las cosas más caracterizada. El estudiante se presenta como individuo pasivo en conocimiento. La evaluación se produce al final del proceso de enseñanza y es sumativa. La evaluación del estudiante, se evalúa al estudiante, pero nunca hacia docente. Mientras que él nos especifica que el modelo pedagógico romántico, la educación está situada en el interior del niño, no se interesa el conocimiento por el saber que se enseña, el desenvolvimiento espontáneo del niño es el mundo que lo rodea. La experiencia del niño por sí misma es muy valiosa, no hay que evaluarla, no se controla, no hay que refutarla, y el docente solamente responde a las interrogantes que se le presenta en ese momento. Mientras que el modelo pedagógico conductista, la enseñanza conductista, dice que se evalúa y controla permanentemente el objetivo instruccional. La evaluación es a través de la conducta observable, la evaluación es de manera permanente, y por último que nos dice que cumple a través de ciertos parámetros establecidos. Mientras que el modelo pedagógico cognitivo, él dice que se divide en 4 corrientes, que es el modelo constructivista, tiene un enfoque cognitivo, es una corriente cognitiva orientada hacia la enseñanza y el currículo, y que es una corriente social cognitiva. Considero que la educación se da a cada individuo, sus procesos son distintos, los resultados que nosotros podemos tener son de una manera progresiva y secuencial en el modelo pedagógico cognitivo. Por último, tiene el modelo pedagógico social cognitivo, donde él dice que se propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades de interés del estudiante, es dinámico, se evalúa el potencial del estudiante. Nosotros como docentes, al ver todos estos tipos de paradigmas, cuando vamos a la parte de las fases de evaluación, solamente tenemos que tener en cuenta 5 fases como docente, que es la planificación, la recopilación de los datos, el análisis, la comunicación de los resultados y la toma de decisiones en todo lo que son procesos evaluativos. Siguiendo con el orden de ideas de la lectura, considero, igual que Flores Rafael, que los paradigmas en el siglo XX han tenido una vigencia de la manera muy exitosa, el enfoque de paradigma positivista. La evaluación utilizada fue cuantitativa, se buscó medir todo aquello que es observable, y es una gran dosis de objetividad en cuanto a esos tipos de paradigmas. Si nos ponemos a ver hoy en día los paradigmas, nos podemos conseguir el paradigma epidemiológico de la indagación cualitativa, donde yo pude observar que no es mecanizado, no es objetivo al 100%, cumple un papel importante en cuanto a subjetividad, nos permite conocer la vida racional, y algo muy importante, la significación es intersubjetiva en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero para los participantes.
Yo considero los paradigmas que hoy en día no podemos desechar los viejos paradigmas, porque sería negar las raíces del nacimiento de los nuevos paradigmas. Me explico. Los nuevos paradigmas educativos centrados en el aprendizaje no puede marcar acertadamente la dirección por donde puede ir las innovaciones educativas que garantice el éxito, ya que el paradigma educativo centrado en el aprendizaje ejerce funciones directivas orientadas respecto al cambio de esos modelos pedagógicos cognitivos. Es indiscutible que un gran número de docentes no han entendido que los nuevos paradigmas educativos suponen una constante actualización hacia la innovación. En fin, una actitud favorable a asumir estos cambios pedagógicos. Por supuesto que eso va a ser dentro del contexto educativo de los paradigmas que nos van a permitir a nosotros que orientar, promover experiencias de naturaleza cognitiva, social y emocional, atención a las necesidades en función del medio en el cual se desenvuelve metodológicamente. Finalmente, le puedo decir a ustedes como conclusión sobre el tema y sobre la lectura del texto de Flores Rafael, que todos estos tipos de paradigmas están como relacionados, están ligados. Es imposible separar la evaluación de la enseñanza del tipo de aprendizaje que la enseñanza pretende lograr. Es decir, las evaluaciones del aprendizaje no es solo una parte de la didáctica como estrategia operacional de la pedagogía que se entiende en la ejecución de la enseñanza real, sino que es también una conciencia crítica que analiza desde el diseño de programa y el currículo hasta lograr lo que es el aprendizaje de cada estudiante. Por supuesto, eso va a ser según las expectativas de cada perspectiva y los modelos pedagógicos que nosotros estemos utilizando. Antes de despedirme, quisiera despedirme con una frase que me llamó mucho la atención de Flores Rafael, donde él dice, y lo quiero citar: debe existir una estrecha relación entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.